Doctor Héctor Giuliano, un gustazo saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Igualmente, buen día y gracias por llamar. ¿Qué dice? Bueno, ¿cuántos años hace, recuerda usted, que hablamos permanentemente del mismo tema, que es el tema del endeudamiento? Sí, yo por desgracia no es que me ponga contento, pero cuando veo que estallan así fugazmente, porque siempre se le da un espacio fugaz a estas noticias de crisis, no sé, sí, por un lado me satisface el hecho de que tengan visibilidad, pero por otro justamente son efímeras, se encapsulan enseguida, claro, y se engaña a la opinión pública como ya está ocurriendo. Fíjese que esta semana estalló y existe una crisis gravísima, una crisis de deuda gravísima, y ya todos los medios le están poniendo bocina, es decir, atenuantes, es decir, lo están encapsulando para que la verdadera gravedad de este problema no se difunda. Ahora, ¿no? Doctor, Alberto Fernández le está pidiendo al presidente Macri que empiece a negociar el tema de la deuda. No sé si corresponde, porque en definitiva con el fondo. Un gobierno que se va no puede condicionar al que viene en la negociación, ya lo hizo con la deuda. Ahora, ¿qué es lo que hay que negociar acá? ¿De qué se trata puntualmente la situación? A ver, sí, es muy vasto. Veamos por dónde agarro la madeja. Primero y principal, la Argentina está sometida a un golpe financiero de mercado. Hay que decirlo, es decir, las PASO fueron una compulsa preelectoral, un sondeo, una encuesta preelectoral compulsiva. En sí no decidían nada, es una información. Así que el hecho de que el lunes, con los resultados de las PASO, haya estallado una crisis, una corrida cambiaria, es un golpe de mercado, es una especie de teatralización de los grandes bancos y fondos de inversión que se dicen asustados por una expectativa. Quiere decir que primero no hay razones objetivas para que haya estallado esta crisis el día lunes y haya prolongado durante la semana. Pero este golpe de mercado, ¿a qué llevó? Vamos a los datos. El dólar estaba en 44 pesos y ahora está en 59,60. Las tasas de interés de la LELIC estaban bajando a 59-60% y fueron al 75%. El Banco Central y el gobierno entró en emergencia. Así que digamos las cosas como son. Acá estamos bajo la agresión de un golpe de mercado, ¿verdad? Esto no ocurrió espontáneamente. No es que la gente reaccionó, no, hubo una reacción. Como siempre, yo atribuyo con fundamento de que el gobierno es cómplice de esta situación, porque el mercado no es una fuerza impersonal, el mercado son pocos grandes operadores que de un día para el otro le mueven cientos o millones de dólares y entonces estalla la crisis. En lo que va del mes de agosto, el Banco Central habría perdido reservas por 2.000 millones de dólares. Entonces, este tipo de golpe de mercado, que tienen antecedentes muchas veces en la Argentina, es el que desfigura la situación. Perdón, para ir agregando un dato, esas reservas que se perdieron, 2.000 millones, son reservas que las tenemos pero prestadas. Exacto, tenemos reservas prestadas porque tenemos una crisis del Banco Central, que para mí es el eje de toda la crisis que arrastra el gobierno Macri desde el año pasado, porque, mire, con fechas ahora de fin de julio, ¿no? El Banco Central tenía ese momento, al 31 de julio, reservas por unos 68.000 millones de dólares. Pero los pasivos de corto plazo del Banco Central son 87.000. Quiere decir que el Banco Central tiene una ecuación negativa entre sus deudas a corto plazo y las reservas. Por eso el poder de fuego del Banco Central en la práctica no existe. Si el Banco Central hubiera tenido, como dicen, el poder de fuego, es decir, la capacidad de salir a vender divisas al mercado, hubiera podido frenar la corrida, pero no la frenó. Doctor, pedimos prestado para poner parte de eso en reservas, pagamos intereses por esas reservas y luego se las tiramos a los leones para alimentarlos. Sí, en realidad esa es la gran malversación del Fondo Monetario, que yo creo que si la cosa va en serio no va a quedar ahí, porque se repite el negociado del 2001, que el Fondo Monetario
transgrediendo su propio estatuto constitutivo, prestó a la Argentina una suma récord, es un préstamo récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional, y los fondos mayoritariamente no se usaron para conjugar el déficit fiscal ni la deuda externa, sino para financiar la fuga de capitales, porque de los desembolsos que hizo el fondo desde el año pasado, que ya acumulan 40 y pico mil millones de dólares, 30.000 se vendieron en el mercado. Esto es un escándalo directamente, un escándalo que, como pasó en el 2001, que los dólares del Fondo Monetario entraban por una ventanilla y se vendían por la otra, eso quiere decir, como usted dice, que nos estamos endeudando para sostener el tipo de cambio. Esto es algo cuasi delictivo directamente, porque imagínense que estamos sufriendo las consecuencias de un golpe financiero de mercado que fue provocado por pocos grandes operadores. Doctor, y una de las evidencias de eso está claro, que el gobierno no lo denuncia. Yo lo único que estoy diciendo desde que esto empezó a agravarse es el gobierno, un gobierno que realmente no fuese cómplice de estos acreedores especulativos, lo primero que tiene que hacer es dar a publicidad quiénes son los que están comprando dólares, quiénes son los que están retirando fondos del ELIC. El lunes de esta semana el lunes se fueron 150.000 millones de pesos del ELIC no renovadas. El martes se fueron 160.000 millones. Bueno, chao, ahí se acabó la tranquilidad. El Banco Central tuvo que subir las tasas del ELIC a 75% para intentar retener esos fondos. Doctor, es la trampa clásica de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. ¿Me da más tasa o...? ¿Cuáles serían los vencimientos 2020, 2021, 2022? Por lo menos básicamente 2020, que es lo más acuciable para un próximo gobierno. Bueno, datos oficiales no están, y si están no son confiables porque siempre son más bajos. Este año le vencen al país 51.000 millones de dólares según presupuesto, y aparte de renovar íntegramente esos 51.000 millones, estaba previsto por presupuesto tomar otros 47.000. Quiere decir que en un año la Argentina tendría que estar colocando cerca de 100.000 millones de dólares de deuda. Imposible. Mitad refinanciada, mitad nueva. Eso es lo que le está aguantando el Fondo Monetario. El Fondo Monetario entró a evitar el default de la Argentina, la cesación de pagos, prestándole de emergencia la plata con que la Argentina le aguanta los pagos a los acreedores. O sea, lo de siempre, el Fondo Monetario no ayuda a la Argentina. El fondo ayuda a los acreedores de la Argentina para que estos acreedores no vean interrumpidos sus pagos de interés. Correcto. El gran interrogante es que, como usted dice, ¿qué pasa en el 2020? Porque en el 2020 no tiene el nuevo gobierno la ayuda del Fondo Monetario. El Fondo Monetario desembolsaría, según el acuerdo, unos 4.000 y pico millones en todo el año, mientras que a Macri le va a desembolsar cerca de 50.000. Pero acá hay una novedad que se produjo, era previsible, pero ahora se blanqueó. El acuerdo con el fondo se cae, ya está incumplido, ya no tiene forma de ocultar el incumplimiento del compromiso stand-by, porque el gobierno no cumple ni las pautas de déficit fiscal, ni de inflación, ni de tipo de cambio, ni de reservas, ni de metas de balanza de pagos. Punto, doctor. Se cayó. Y esto lo estaba advirtiendo ya el jefe de la misión técnica del fondo, Cardarelli, porque el staff técnico del fondo es un staff calificado, técnico, que él cuando baja el informe que le eleva al directorio, hace todas estas reservas de que la Argentina no estaba cumpliendo las metas acordadas. Lo que pasa es que él eleva un informe técnico al directorio, al board, al directorio ejecutivo, y el directorio ejecutivo toma una decisión política. Por influencia del gobierno de los Estados Unidos, a través de Christine Lagarde, que no se cansaba en elogiar al gobierno Macri, Estados Unidos impuso la ayuda del fondo a la Argentina, pero con una importante aclaración. Ahí en las deliberaciones internas le dijeron de todo a la Argentina, ¿no? Los representantes de Holanda a la cabeza,
Francia y Alemania, acusaban al directorio textualmente de estar despilfarrando los dineros del Fondo Monetario, prestándole a la Argentina cuando no estaba demostrado que pudiese pagar. Juliano, ahora hay que ver qué va a pasar, ¿no? Dos preguntas finales, ¿no? Bueno, Sí, quizás sí. La segunda no sería una pregunta, sino en todo caso una reflexión que tiene que ver con el fondo del problema, me parece a mí. Sí, sí. La primera, ¿cuáles serían las condiciones en las cuales la Argentina tiene que renegociar esto, que a todas luces es impagable? Ujú. Bueno, en principio la herramienta técnica existe porque con el fondo siempre hay una alternativa de renegociación y concretamente la posibilidad es que se transforme el crédito estándar, un crédito a 3 años impagable, en un préstamo, es decir, una refinanciación a más largo plazo, con una opción que tiene el Fondo Monetario que se llama préstamo de facilidades extendidas, que son un pateo para adelante hasta 7 y 10 años de plazo. O sea, es un paliativo. Lo que no le puedo pagar al fondo hoy, tengo posibilidad de alargarlo. Contra una auditoría más severa todavía del Fondo Monetario y contra compromisos de reformas estructurales más duros de los que se pactaron en el stand-by. Lo cual quiere decir, si usted me permite, que el próximo gobierno, fuese de quien fuese, de Alberto Fernández, del propio Macri, va a tener que cumplir al pie de la letra. Es decir, claro, no entra más condiciones. Esta es lo que yo digo, la trampa de lo que deja esta administración, que no solamente se endeudó por una suma mayúscula y le pasa la cuenta al próximo gobierno, sino que más grave aún, los compromisos que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva son un tratado internacional, los va a tener que cumplir el próximo gobierno. Por eso la importancia de las reformas estructurales en el Congreso que tienen que acompañar esto, reforma laboral, previsional, impositiva. Es todo un problema. O sea, el gobierno que entra, suponiendo que se confirmen y se reiteren las relaciones electorales que hubo acá en Las PASO, es decir, si va la fórmula Fernández-Fernández, se va a tener que amacar en principio, porque no solamente hereda esta bomba de tiempo, sino que, fíjese también, no tiene tiempo de respuesta, porque al nuevo gobierno no le caben ni 100 días, ni 10 días, ni 24 horas, porque el Banco Central está endeudado por 2.300.000 millones de pesos, o sea, por el equivalente a más de 80, casi 90.000 millones de dólares, una locura. Bien. Por eso está pagando más de 4.000 millones de pesos por día. Eso son cifras surrealistas directamente. Por último. Y bueno, esto Macri lo hizo, esto no es herencia. Para finalizar, dejando de lado, digamos, la tristísima situación y relación de la Argentina con el FMI y con deudores privados también, nacionales e internacionales, que hemos tenido en los últimos, yo diría, 50, 60 años, ¿no? Una historia plagada de irregularidades y de arbitrariedades que, bueno, no se conocen popularmente en la Argentina, ¿no? Por regla, todo lo que se negocia en materia de deuda es secreto, así es. Que pero digo, esto es lo que... Sí. No estamos ante el germen del problema histórico en que la política argentina no alcanza a entender de que para gastar más hay que producir más y ganar más dinero genuinamente, que no alcanza con el endeudamiento ya. Bueno, eso se viene hablando hace décadas. El fondo es el déficit fiscal histórico de la Argentina. Bueno, no tan así, por eso tendríamos que hablarlo por separado eso, pero primero y principal, que este es un problema endémico y que viene de décadas en la Argentina, sí, pero cuidado al hacer, ¿por qué creció la deuda argentina? ¿Por qué Juliano? El gasto público es muy discutible porque la deuda aumenta más por sostenimiento del tipo de cambio que por déficit fiscal,
Ojo que yo hice un dato que puse en un trabajo hace unas semanas, hace 2 meses, donde demostré porque lo puse con los datos en la mano, que en el periodo del gobierno Macri, del 2016-2018, 3 años, la deuda aumentó en promedio 2 veces y medio lo que dio el déficit fiscal. Esto es, que la principal razón del endeudamiento público no es el déficit fiscal, sino en la política de sostener el tipo de cambio. Y eso lo estamos viendo. ¿Para qué se endeudó la Argentina con el Fondo Monetario? ¿Para qué le pide estos 56.000 millones? Ya se gastó 30.000 de los 40.000, se los gastó para sostener el tipo de cambio. Así que ojo con el razonamiento ese. Solo una parte del déficit fiscal es causante del endeudamiento. Y además con una aclaración importantísima, el déficit fiscal lo están provocando los intereses de la deuda. Entonces, si usted tiene déficit, si usted tiene gastos de intereses de la deuda, solo intereses, porque el capital no se paga, por más de 20.000 millones de dólares en cabeza del Estado Central, y otros más de 20.000, 23, 25.000 millones de dólares por vía del Banco Central, ¿qué es lo que está provocando ese déficit fiscal? ¿El gasto público operativo, personal, gasto de funcionamiento, o el gasto público por intereses? Por intereses, es decir, el gobierno está metido en una trampa de endeudamiento perpetuo donde los intereses suben más que proporcionalmente al gasto público general. Muy bien. Esto, una realidad, el año pasado, el 2018, el gasto público general, lo que daba gasto público primario, creció un 22%, los intereses crecieron un 73%, o sea, la cuenta de gastos de intereses sube en forma tan astronómica que los intereses suben 3 veces lo que sube el gasto general. Doctor Giuliano, le enviamos un saludo, el agradecimiento de siempre. No, gracias a usted por llamar y estamos en contacto. Buen día. En cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.